Tú conoces cada petición, cada oración, cada deseo, Señor. Y concede todo eso, Señor, a tus siervos, a tus hijos, a tus hijas. Pero Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos allí en Hechos 11. Esto, pues, lo que vamos a estar leyendo es después de que Pedro va a casa de Cornelio para hablarle acerca del Evangelio, hablarle acerca de Cristo. Y pues aquí vamos a ver que ahora Pedro va y da el informe a la iglesia de Jerusalén de lo sucedido. Vamos a leer versículo 1 de Hechos 11. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cuáles gentiles? Los de la casa de Cornelio, sus parientes, sus amigos cercanos, a los que él convocó para que escucharan lo que Pedro iba a hablarles. Ahora dice que aquí los apóstoles y los hermanos judíos, los creyentes que estaban en Judea, ellos también habían escuchado que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto para ellos era una maravilla. Era algo increíble, algo sorprendente. Lo que sucedió en Jope llegó a los oídos de los demás, a los demás apóstoles y a los hermanos judíos convertidos a Cristo que estaban en Judea. Versículos 2 y 3 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí vemos que por una parte hubo gozo y alegría, regocijo, quizás júbilo por parte de los hermanos, de los creyentes, a quienes Pedro les había informado lo sucedido en Jope. Pero por otra parte aquí vemos a los de la circuncisión, los que no eran creyentes, los que no estaban en Cristo. Ellos dice que aquí estaban disputando con Pedro. Aquí vemos dos tipos de actitudes quizás, de personas creyentes y no creyentes. Pero ahora los judíos no creyentes, los que guardaban la ley de Moisés, le reprochan a Pedro y le dicen: con que tú entraste a la casa de aquellos incircuncisos, de los gentiles, y no solo eso, Pedro, sino que también comiste con ellos. Admirados, quizás hicieron menos a Pedro y se creían ellos mejores que Pedro por él haber entrado a la casa de los gentiles. Y no solo eso, sino que él comió, partió el pan con ellos. Esto era un mero reproche religioso nacido del mismo orgullo, la soberbia y de la inmadurez espiritual. Recuerden que los que le reprocharon a Pedro no eran creyentes, pero los hermanos en Cristo, los judíos, ellos habían escuchado lo que Dios había hecho, y los gentiles, Cornelio y toda su casa, había recibido la palabra. Así que había gozo y por otra parte había quizás reproche. Aquí vemos las actitudes, mis hermanos, que un creyente tiene cuando alguien más recibe el Evangelio y se convierte a Cristo. Y aquí vemos que los que no están en Cristo, ellos reprochan, ellos no entienden el gozo que causa cuando un pecador es salvo. Solamente los creyentes, la iglesia de Cristo, puede experimentar gozo, mis hermanos, cuando alguien más es salvo. Los incrédulos no pueden comprender porque ellos mismos nunca han experimentado ese gozo y la nueva conversión. Pero mis hermanos, lo mismo le dijeron a nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, acerca de comer
con otras personas. Vamos a Marcos 7. Marcos 7, versículo 1 al 23. Y la mayor parte del sermón va a ser enfocado en esto. Marcos 7, del 1 al 23. Y eso lo hemos leído varias veces en nuestras reuniones. Lo que contamina al hombre. Dice el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Aquí vemos que dos grupos sectarios se juntaron a donde Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Mis hermanos, ciertamente los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos ceremonialmente, no higiénicas, antes de comer, tal como requerían algunas tradiciones judías. Ellos no podían comer sino antes pasar por un ritual que ellos se habían inventado, que Dios nunca había mandado practicar. Esto era algo que ellos habían inventado. Los fariseos y los escribas dijeron: si no te lavas las manos con jabón, si no usas hand sanitizer, no puedes comer, porque tus manos están sucias e inmundas. Esto, niños, no venía de parte de Dios. Esto era lo que los fariseos y los escribas se habían inventado, pero había algo que Dios había mandado al momento de los sacerdotes entrar al templo, presentar sacrificios. Ellos sí tenían que lavarse las manos, significando o como símbolo de que todo aquel que iba al templo, al lugar santísimo, tenía que estar limpio y confesar sus pecados ante Dios. Pero Dios nunca dijo: no coman, nunca sin lavarse las manos. Esto fue algo que los escribas y fariseos habían inventado. Ellos lo tenían ya como un mandamiento de Dios, y nunca Dios había mandado esto. Así que ahí dice: viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ellos quizás dijeron: mira, Jesús, tus discípulos están mal delante de Dios porque no se lavaron las manos antes de comer. Pero recuerden que Dios nunca había mandado esto. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí vemos que la palabra nos hace ver que los fariseos y todos los judíos se aferraban a, ¿qué dice? A la tradición de los ancianos. No dice al mandamiento de Dios. Ellos se aferraban a que ellos debían comer todo lo que fuera lavándose las manos. Dice el versículo 4: y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Aquí vemos que ellos inventaron muchas otras cosas más, que eran mandamientos o tradiciones no provenientes de Dios. Ellos habían inventado todo esto y se aferraban a la tradición. Como hoy en día, muchos religiosos se aferran a una tradición y prácticas antibíblicas que Dios no ha mandado.
Hoy en día pasa eso. Y no solamente en otras religiones, sino también en el cristianismo. Prácticas y normas que no provienen de Dios. Hoy los evangélicos se han vuelto quizás como los católicos romanos, que dicen debemos de hacer esto y lo otro porque si no, estás condenado. Al igual que lo que hacían los fariseos y los escribas, ellos condenaban a los discípulos de Jesús por comer sin lavarse las manos. Niños, eso no es pecado. Pero si vas afuera y tocas algo que está sucio, tiene aceite o algo, sí lávate las manos porque pues es lógico. Pero en sí no es pecado. No es pecado. Pero si algún día andas trabajando en el campo o te invitan a trabajar y no hay con qué o en dónde lavarte las manos y traes un taco o un sándwich, te lo puedes comer. No es pecado. No te va a hacer daño. Pero si tienes agua y jabón, es mejor, preferible que te laves las manos. Versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. A Jesús le preguntaron esto. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí vemos que estos hombres ahora se atreven no solamente quizás a murmurar de los discípulos de Jesús, sino que ahora van directamente con Jesús y le preguntan estos hombres, como refutando a Jesús. Y miren que ellos cometen un error al momento de hacerle la pregunta. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, Jesús? ¿Por qué ellos no obedecen a lo que el hombre ha ordenado hacer, Jesús? ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos, Jesús? Sino que comen pan con manos inmundas, sucias, sin lavar. Esos fariseos y escribas habían reconocido que lo que los discípulos habían infringido fue la tradición de los hombres, mas no los mandamientos de Dios. Ellos bien sabían eso. Y ellos querían que los demás cumplieran con estas normas que no venían de Dios, para darle quizás mérito a los ancianos. Pero ellos lo que buscaban, mis hermanos, era autoridad. Ellos querían recibir quizás el mérito y quizás la obediencia, los aplausos, al decir, miren, hemos impuesto estas normas y los demás las cumplen. ¿Qué más podemos inventarnos para que nos escuchen? Esto es una evidencia, mis hermanos, de hombres dictadores que quieren imponer reglas, mandamientos que Dios nunca había mandado. Hoy en día también existe una tradición que muchos cumplen en la Semana Santa, que se abstienen de comer ¿qué? Carne. Se abstienen de comer carne. Eso no viene de Dios. Dios no ha mandado eso. Sí pueden dejar de comer carne por una semana, de fumar cigarros, de tomar cerveza, alcohol, pero después de esa semana vuelven a su pecado, vuelven a su vida normal, pecaminosa. Entonces, ¿de qué edifica eso? ¿Cómo es que eso los ayuda a ellos a ser salvos? A ser justificados ante los ojos de Dios no ayuda en lo absoluto. Ellos lo que están guardando es solamente una tradición inventada por los hombres que no proviene de Dios. Versículo 6, vamos a ver la respuesta de Jesús. Respondiendo él, les dijo, miren la palabra de Jesús, ¿cómo es que responde? Ahí en Marcos 7:6. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito.
Aquí vemos al Jesús, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, al Mesías, que primeramente la primera palabra que él usa para responderles a estos hombres religiosos, él les responde y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Isaías anunció de ustedes mismos, de sus actitudes, de su hipocresía, y dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es lo que dice aquí Jesús. Cristo les dice: Isaías habló acerca de ustedes, de un pueblo que profesa conocerme, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. En vano. ¿Por qué causa? Porque ellos estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos se habían inventado estas cosas y parecía como que venían todo esto de Dios, pero no venía de Dios. Ellos pensaban que estaban honrando a Dios, imponiendo sus normas, sus reglas, su tradición, y esto los hacía deshonrar al Dios de Israel. Ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno, pero no estaban. Mis amados, la demostración externa de la religión es tan solo una obra de actores de teatro, lo cual son hipócritas. Aparentar algo que no es, eso es hipocresía. Podemos aparentar ser muy piadosos, bondadosos, pero en realidad es que quizás nuestro corazón es tacaño. El ser humano puede aparentar ser tan misericordioso, compasivo, pero puede ser una fiera, una bestia, alguien que odia a los demás, pero piensa que por hacer muchas cosas tan buenas, quizás Dios le puede dar la aprobación y la salvación, y no es así. Pero la religión verdadera nace de la fe, mis hermanos, el amor y la obediencia interna. Tengamos en mente que a Dios, mis hermanos, no le agrada la adoración que se basa en las dimensiones y las tradiciones humanas. Hoy en día se celebra mucho quizás la Virgen María, los santos, por parte de los católicos. Y piensan que eso es honrar a Dios. No es honrar a Dios, no es adorar a Dios. Ellos están venerando y dándole gloria más a esas cosas inventadas por los hombres, hechas por manos humanas. Tienen pies, mas no pueden andar. Tienen ojos, mas no pueden ver, oídos y no escuchan. Son solamente formas, estatuas. Eso es lo que es. Como dije, a Dios no le agrada en nada estas cosas, sino solo en lo que Él manda en su palabra, sin que se le quite y se le añada a su palabra. ¿Se le debe de añadir y quitar a la palabra de Dios? Es decir, yo creo que Dios dice que pues solamente lo adoremos a Él, pero aparte tengo yo todavía quizás mi santo, mi imagen, otras cosas de este mundo, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo. ¿Podemos nosotros amar más estas cosas o a tales personas más que a Dios? Podemos tener en primer lugar otras cosas o a personas que no sean a Dios.
y pensar que de esa manera honramos a Dios. Y no es así. Ellos pensaban que estaban honrando a Dios guardando tradiciones de hombres. Y Cristo le dice, pues en vano me honran. En vano honran a mi Padre. Porque ustedes, fariseos y escribas, están enseñando como doctrinas provenientes de Dios. Y solamente son mandamientos de hombres. Y no da gloria, no da honra a Dios. Y el ser humano está igual hoy en día. Muchos evangélicos idolatran el ministerio. Muchos evangélicos idolatran una posición en las iglesias, liderazgo, ser diácono, la alabanza, más que a Dios. Hoy muchos buscan el puesto en las iglesias, mis hermanos. Buscan ser admirados y no que Dios se lleve la gloria. Hoy los que se autonombran profetas y apóstoles es lo que están haciendo. ¿Por qué ponerte profeta? ¿Por qué ponerte evangelista internacional, predicador internacional? ¿Qué es lo que buscan? ¿Gloria? Y eso lo que da es que deshonra a Dios. Debemos de cuidar nuestros corazones, hermanos. Tanto yo como ustedes. Debemos de cuidar nuestros corazones. Porque esos corazones que laten día con día son fábricas de ídolos. Hoy en día, como dije, hay pastores de iglesias que le añaden y le quitan a la palabra de Dios. Y cuando uno los confronta y les dicen, mire pastor, eso no está en la palabra, sí, pero yo pienso, vamos a hacer esto. Pero Dios nunca ha mandado esto. Ellos lideran las iglesias de Cristo con cosas que Dios no ha mandado hacer. Por ejemplo, y ponen normas humanas de cómo debemos de orar, cuánto tiempo debemos de orar, cómo y cuándo debemos de ayunar, cuántas horas, cuántos días vamos a ayunar. Y hermano, ayuna. Hermano, ora de esta manera. Hermano, levanta tu voz como si Dios estuviera sordo. Dios no está sordo. ¿Por qué es que debemos de elevar nuestras voces tan altas? Son cosas que el ser humano está agregándole a la iglesia de Cristo, mis hermanos. Hay también pastores que te dicen cuánto debes de ofrendar o diezmar, a quiénes puedes ayudar y a quiénes no. Esto, mis hermanos, en vez de ser libertad, de andar libres en Cristo, eso nos vuelve en esclavos. Hay pastores que están al igual que los fariseos y los escribas, imponiendo sus reglas, sus normas, sus tradiciones, y les enseñan a los congregantes por falta de conocimiento de las escrituras, y ellos son arrastrados por esas cosas. Y muchos dicen lo que diga el pastor, y ya no es lo que diga Dios en su palabra. Es que mis hermanos, el punto, la iglesia ha llegado a un punto que ahora tienen al pastor como un ser espiritual, celestial quizás, y obedecer a tales hombres más que a la palabra de Dios es deshonrar a Dios. Obedecer lo que ellos te enseñan que no están en las palabras de Dios y obedecer a ellos y no obedeces a Dios es deshonrar a Dios, es desobedecer a Dios. Y esto en vez de edificar a la iglesia, daña a la iglesia, divide a la iglesia, hiere a la iglesia. Y por causa de todo esto, muchos se alejan de la iglesia.
Es tan importante, mis hermanos, predicar la palabra fielmente y predicar siempre a Cristo. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Versículo 8, ahí de Marcos 7. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, ahí vemos el primer error que hicieron estos hombres, los fariseos y los escribas. Jesús les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, y esto es lo que sucede también con muchos pastores en las iglesias, dejando los mandamientos de Dios, dejando la palabra de Dios, dejando a Cristo, dejando el Evangelio. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, dice Jesús. Primer error. El que conduce a muchos más errores es dejar el mandamiento de Dios, dejar su palabra, dejar a Cristo. Y decir, yo creo que debemos hacer eso, hermanos. Y se hace lo que el pastor quiere, lo que él dice, error. Versículo 9. Les decía también, aparte de eso, Jesús dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿para qué? Para guardar vuestra tradición, le dice Jesús. Ustedes están dejando el mandamiento de Dios para ustedes poder guardar su tradición. Guardando la tradición inventada por el hombre. ¿Cuál tradición? Que debían de lavarse las manos antes de comer. Y aquí vemos que Jesús es duro. Jesús era duro con quienes, mis hermanos, con los pecadores, con los publicanos, con la mujer adúltera. Jesús era duro con los hipócritas, con los hombres religiosos, con los fariseos, con los escribas, los que se creían perfectos y mejores que los demás. Con ellos él mostraba ira. En el templo, cuando estaban haciendo cosa y media, él volcaba las mesas, los echó del templo, porque habían vuelto la casa de oración en cueva de ladrones. Estaban usando el templo para su propio beneficio, para sus negocios. Cristo actuaba de esta manera con los que se creían mejores que los demás y con los aquellos humildes, con los pecadores que reconocían su pecado. Cristo mostraba ¿qué? Misericordia, amor, perdón. Lo que falta hoy día en las iglesias. Cuando uno se equivoca, piedras desde el púlpito, indirectas. ¿Ustedes creen que esto, mis hermanos, edifica y restaura a un creyente herido, dañado? Esto lo tumba aún más. Esto no restaura, esto no edifica. Indirectas desde el púlpito. ¿Saben qué es lo que sucede con esos hombres que hacen esto? Es ellos parecen y están igual que los fariseos y los escribas. Están igual o peor, siendo creyentes, siendo hermanos en la fe. De estos hombres se puede entender, de los fariseos y los escribas, pero de un hombre que esté predicando detrás de un púlpito y sea creyente y sea hermano en la fe y esté tirando indirectas hacia alguien que ha pecado, que se ha equivocado, eso, mis hermanos, es diabólico. Eso es del mundo. Eso es antibíblico. Eso es anticristiano. Así que es lo que Cristo les dice a ellos.
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera ¿qué? Irreversiblemente. ¿Qué significa esto? Que muera sin posibilidad de perdón. Es lo que Jesús está diciendo. Todo aquel que no honre a padre y a madre, muera sin posibilidad de perdón. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿A quiénes? A los religiosos. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Miren lo que estaban haciendo aquí estos hombres, los fariseos y los escribas. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora Cristo les saca a la luz otro pecado más. Los fariseos y los escribas, mis hermanos, habían impuesto la tradición diciéndoles al pueblo o a los que tuvieran madre y padre que ya no les ayudaran a sus padres, sino con lo que les iban a poder a dar la ayuda, lo dieran como un sacrificio consagrado al servicio de Dios. Es como si, por ejemplo, yo sé que mi hermano Carlos tiene su mamá todavía. Ella está pasando, quizás sí está pasando necesidad, su mamá y su papá, pero yo vengo con el hermano y le digo, mira hermano, usted tiene $1,000. Hermano, dé mejor esos $1,000 y déselos a Dios. El Señor va a suplir la necesidad de sus padres. Mejor usted obedezca a Dios, porque Dios quizás me ha revelado, me ha dicho que usted entregue esto a nuestra cajita de ofrenda, $1,000. Es lo mismo que honrar a padre y a madre. Eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Estaban imponiendo estas tradiciones inventadas por el hombre y ellos le decían, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Esto es quebrantar el mandamiento de Dios. Dios no se puede contradecir. Si Dios ha dicho honra a padre y a madre, debemos de cumplir ese mandamiento. Si mi hermano Carlos me escucha que yo le diga esto a él tiene la responsabilidad de reprenderme. Al igual que Jesús reprendió a estos hombres religiosos, él tiene la responsabilidad de decirme, mira, usted está mal. Hermano, me disculpa, usted está mal. Prefiero obedecer más a Dios que al hombre. Es que, mis hermanos, hace falta discernimiento. Ahora los hermanos, los creyentes, le temen más al hombre que a Dios. Los creyentes, los hermanos en las iglesias temen más al hombre que a Dios. Y muchos dicen, miren, no hablen del ungido, no toquen al ungido de Dios. Bueno, ¿qué tal si ese ungido se ha equivocado? Es digno de reprenderlo. Es digno de ser reprendido si es que él ha pecado o si es que él está imponiendo un mandamiento que no proviene de Dios antes que la palabra del Señor. Es algo tan delicado. Y yo creo que por eso, mis hermanos, hay tanta división en muchas iglesias. Por falta de conocer lo que Dios ha mandado en su palabra. Ideas nuevas, opiniones,
Aquí no hay para opiniones, aquí no hay lugar para eso. Aquí lo que importa es lo que Dios ha dejado escrito para obedecerle a Él y no al hombre. Estos líderes religiosos eran piedra de qué, de tropiezo, y estaban llevando al pueblo a pecar en contra de Dios una y otra vez con sus tradiciones. En vez de ser líderes espirituales, eran piedras de tropiezo para el pueblo. Pregunta, ¿yo me puedo equivocar? Espero que todos digan sí. Y si me equivoco, ¿soy digno de que ustedes me corrijan? Sí, sí. Y eso espero. Porque soy imperfecto, débil, miserable. Un hombre salvo por la gracia de Dios. Versículo 14. Dice, llamando hacia toda la multitud, les dijo, oíme todos y entended, dice Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Primeramente, Jesús permite que esos hombres vengan hacia él, le hagan algunas preguntas y le digan, Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Después Jesús los reprende por su pecado, pero él ahora les habla a la multitud y les dice a la multitud que están ahí escuchando. Esta es una escena de mucha gente que quizás estos fariseos y escribas querían quedar bien ante ellos cuando ellos condenaban a sus discípulos y le preguntan a Jesús esas cosas, pero ahora Jesús se pone en pie con autoridad y nadie había escuchado a ningún hombre hablar de esta manera. Y Cristo les dice, escuchen y entiendan lo que yo les voy a decir. ¿Qué les dice Jesús? Nada hay fuera del hombre que entre en él. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Porque lo que de él, lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. Mis hermanos, debemos aprender a distinguir cuando el Señor nos habla y cuando el hombre nos habla. Es lo que hacía falta aquí en el pueblo. El pueblo estaba obedeciendo más bien y escuchando las voces de los hombres religiosos y estaban haciendo a un lado lo que Dios había mandado. Debemos conocer también que Escritura para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Jesús le dice aquí, quiero que entiendan algo con claridad. Lo que entra en la boca del hombre no lo puede contaminar, sino lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que lo contamina. Cristo estaba aquí dando una enseñanza, mis hermanos. Versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. Si alguno entre nosotros es humilde para escuchar, escuche. Porque muchos podemos tener oídos, ¿verdad? Pero muchos podemos ignorar.
Jesús dice, entiendan y escuchen mi voz. ¿Se imaginan qué dirían esos hombres al momento de Cristo levantarse, pararse, decirle, oídme todos y entended? Por esa razón es que odiaron a Jesús, lo querían matar. Por esa razón. Quizás ellos decían, ¿quién se cree este hombre, este carpintero, hijo de José? ¿Quién se cree que él es? Nosotros somos la élite. Nosotros somos los líderes del pueblo. Y Jesús dice, oídme todos, no solamente algunos, y entiendan. El Maestro, Jesús, el Mesías, enseñándoles a la multitud, y su enseñanza yendo mucho más, siendo mucho más que la tradición de los ancianos. Esto iba a derrumbar las tradiciones humanas de estos hombres. Solamente lo que Jesús habló ahí, no hay nada ahí fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿Qué es lo que está dentro del hombre? El corazón. ¿Y Jesús qué dijo que de ahí salen? Los malos pensamientos, las blasfemias, los hurtos, las mentiras, los adulterios, todo proviene de aquí. Jesús dice, esto es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca del hombre, eso es, y es evidencia de cómo está su corazón tan contaminado y malo y perverso. Su pecado. Versículo 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y le dijeron, y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Jesús dice, lo que tú puedas comer, tus sabritas, tus papitas, tu hamburguesa, tu taco, no va hacia el corazón, no te puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Se va aquí a tu vientre, a tu estómago, ¿verdad? Eso que Jesús está diciendo. Es tan simple como esto. Y sale a la letrina. Después de que comes unas horas, un día vas al baño, haces popó. Eso que Jesús está enseñando aquí. Estoy hablando términos simples para que los niños puedan entender y se están riendo, saben, ellos entienden. Eso es a lo que queremos llegar, mis hermanos. No quiero aquí que se vayan sin entender nada. Pero Jesús dice, cuando tú comes, la comida, cuando la digieres, no se va a tu corazón, sino se va a tu vientre, a tu estómago. Después de ahí, haces del baño. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cuántas cosas salen del corazón? Muchas cosas. Niño, cuando tú te enojas con tu mami y haces caprichos, gritas, lloras, eso proviene de tu corazón porque está contaminado. Cuando te enojas, cuando muestras odio, desprecio hacia otro niño,
y no quieres prestarle tu juguete, eso proviene de tu corazón. Ahí está el mal, no en lo que tú comes. La enfermedad pecaminosa está dentro del corazón. Y ese corazón tiene que ser limpiado. ¿Con qué? ¿Con jabón? ¿Con hand sanitizer? ¿Con wipes? Tu corazón tiene que ser limpiado con la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que va a transformar el corazón del pecador. El Señor dijo que Él quitará el corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Si tú tienes odio, enojo, envidia, quisieras ver a alguien, a otro niño muerto, quizás porque te dice algo, pídele a Dios que cambie eso de tu corazón y dile, Señor, cámbiame. Ayúdame a amarlo. Ayúdame a perdonarlo. A ser más como tú, Cristo. Manso y humilde. Ese es el remedio para los corazones dolidos, airados. Si hay malos pensamientos, si hay quizás deseos pecaminosos dentro de ti, pídele al Señor que quite todo eso de ti, porque Él lo puede hacer. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es tan simple como eso. Jesús aquí está dando una enseñanza a la multitud. Esto es lo que lo hace moralmente inmundo e impuro. Mis hermanos, este fue sin duda el discurso más largo y conflictivo de Jesús en este evangelio. ¿Por qué digo conflictivo? Porque trajo problemas. ¿Con Jesús y quiénes? Los fariseos y los escribas, los hombres religiosos que eran líderes del pueblo. Porque aquí Cristo derrumbó su tradición y les dijo, no es cierto, lo que ellos dicen que deben de lavarse las manos antes de comer para no ser condenados, Jesús dice, no es verdad. Ustedes pueden andar trabajando en el campo y si no tienen agua o jabón o algo para lavarse las manos, pueden comer y no estarán mal delante de Dios por no lavarse las manos. Cristo aquí les acaba el teatro de hipocresía. Es lo que Él está haciendo. Así que volvamos a Hechos 11. Versículos 2 y 3. Hechos 11, versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, Pedro? Por eso es que yo los llevé hasta Marcos 7, para que vean que aquí estos estaban actuando al igual que los fariseos y los escribas. Pero aquí el caso no fue porque Pedro comió con hombres que no se habían lavado las manos, sino porque eran gentiles, no eran judíos. Así que los de la circuncisión tenían a Cornelio y a sus parientes y amigos como inmundos, y ellos se admiraban y le reprochan a Pedro por haber comido con ellos. ¿Cómo es posible, Pedro, que puedas entrar en casa de ellos y no solamente eso, sino que partiste el pan con gentiles? Lo mismo pensaron los fariseos y los escribas de los discípulos de Jesús, por no haberse lavado las manos antes de comer.
Miren lo que causa la religión. La religión que no es cristocéntrica te enseña a hacer acepción de personas. ¿A qué más? A no amar a los demás. A no sentarte con los demás, porque no eres de su religión o de su secta. Esto es lo que la religión enseña. A que desprecies a los demás si no son de tu rango, si no creen como tú. Pregunta, en ambos casos, ¿quiénes eran los que verdaderamente mostraron rasgos o evidencia de inmundicia por su pecado? ¿Quiénes fueron los que mostraron acepción de personas o actitudes religiosas antibíblicas? ¿Pedro, Jesús o los fariseos, los escribas y los de la circuncisión? Los fariseos, los escribas y los de la circuncisión. Fueron los que estaban ellos mostrando actitudes como que ellos despreciaban a los demás, como que ellos eran justos, perfectos que los demás, mejores que los demás. En una ocasión, Jesús entró a la casa de ¿quién? De Mateo. Él lo invitó a comer. Un hombre publicano despreciado por los judíos, porque él trabajaba para el imperio romano. Era despreciado por los demás judíos. Era visto como un traidor. Jesús le dijo a Zaqueo, me es necesario entrar hoy en tu casa. Zaqueo no le dijo, entra a mi casa, como dice el canto. Jesús le dijo, me es necesario yo ir a tu casa. Era un hombre publicano también, despreciado por los judíos, sí. Estos hombres podían tener las manos más limpias, sin cicatrices, sin mugre debajo de las uñas, pero seguían pudridos por dentro. Lo que Jesús está enseñándoles. Pueden tener las manos tan blancas, tan limpias, pero dentro de ustedes están y siguen pudridos. O fariseos, escribas, hipócritas. Hoy día existen religiosos que se creen mejores que los que cometen actos pecaminosos visibles e intolerantes. Por ejemplo, se creen mejor que los borrachos, los drogadictos, los pobres que no asisten a un lugar de reunión como nosotros. Hay muchos que se creen mejores que los demás, aún evangélicos. Hay predicadores que no van a predicarles, digamos, a lugares como el nuestro. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente. Ellos lo que van buscando son ofrendas, son diezmos. Ellos van buscando lugares donde haya más de 200 miembros, sabiendo que van a recibir una buena cantidad de dinero. Un falso apóstol y profeta nunca se parará en este lugar. Ellos no van deseando el predicar de Cristo, ellos van en busca de que ellos reciban el dinero. Hermanos, la corbata, la falda, el velo, no te hace mejor que otros. No te hace mejor que el drogadicto, que la prostituta, que el borracho.
no te hace mejor. Eres pecador. Esa camisita no me hace a mí mejor que otros. Zapatos de vestir, mi pantalón de vestir, este micrófono. Sigo siendo un hombre frágil, débil. Y si no me creen, pregúntenle a mi esposa, a mis hijas. Soy un hombre todavía que a veces muestra impaciencia. Me molesto con ellas. Esto no cambia al hombre. Esto no transforma al hombre. Podemos aparentar ser muy piadosos. Lo que importa es lo interno. Pero mis hermanos, ¿acaso el Señor nos ha mandado a creernos mejor que los demás? ¿Acaso el Señor nos manda a hacer acepción de personas? El Señor sí nos da la autoridad, mis hermanos, para reprender a todo aquel que se crea mucho mejor que los demás. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en Salmos 82? Vamos a Salmos 82. Salmos 82, versículos 3 al 4. Salmos 82, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente, dice, defended al débil y al huérfano. Esto sabemos que está en el Antiguo Testamento, pero esto aplica para el creyente. Esto aplica para nosotros. Miren qué es lo que dice ahí. Defended, defiendan al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Estos son mandamientos del Señor. Que hagamos estas cosas. Esto es para la iglesia del Señor, mis hermanos. Defender al débil. Aquí vemos que Él nos manda a defender. Pregunta, si vemos a un hombre que está golpeando a una mujer en la calle y vemos esto, ¿debemos de meter mano o no? Defender al débil. Si vemos a un padre que está maltratando, digamos, casi a matar a un hijo, a una hija, ¿qué debe de hacer alguien como un creyente? Defender al débil. Y al huérfano. ¿Qué haríamos si sabemos de alguien que está huérfano, que está en la calle? ¿Vamos a esperar a que el Estado lo recoja o traerlo para la casa? ¿Qué hizo el buen samaritano? Lo sanó. ¿Y qué más? Lo llevó al mesón y le dijo a aquel, le pagó mucho más para su cuidado. Hermanos, estas son enseñanzas para la iglesia. Quisiera que algún día el Señor me pusiera un huérfano para ver qué haría yo. Yo puedo decir qué harían, pero ¿qué haría yo? Saber que un niño, una niña ha perdido a padre y a madre y a hermanos. Han habido casos. Esperar a que el Estado los recoja, el gobierno, a que les den una casa y quizás alguien que los adopte, que abusen de ellos, que los violen. Mis hermanos, ahí es donde la iglesia debe de entrar. ¿Cuál será el fin de ese niño? Maltratado, golpeado, sufrir en este mundo y sin Cristo.
Está de pensar, ¿no? Hacer justicia. Como dije, la primera pregunta, ¿qué haríamos si vemos a un hombre casi matando a una mujer en la calle? Y ahí al lado está un bat. ¿Qué harías, hombre? ¿Qué harías, jovencito? Yo creo que yo sí agarro el bat y le doy a ese hombre. Porque si no lo hacemos, actuaríamos como un cobarde. Esto me causa hace llorar un poco. ¿Sabe pensar? Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. Se puede librar a un huérfano y a una mujer a punto de morir de la mano de un impío. Ahora vamos a Santiago 1. Santiago 1, versículos 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice nuestro hermano Santiago, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí él está hablando acerca de la lengua. Los fariseos, los escribas, no podían refrenar su lengua. Ellos le decían a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Eran rápidos para juzgar, rápidos para condenar. Ellos vivían en una religión guardando solamente, aferrándose a una tradición. Pero aquí vemos que ellos tenían una religión vana, como dice aquí Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahí no dice en sus alegrías, en momentos de sus éxitos, dice en momentos de dificultad. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Creo que como iglesia nos hace falta un poco más, mis hermanos, ver en dónde hay orfanatos, en dónde podamos llevar el evangelio, llevarle ayuda a los huérfanos y a las viudas. El Señor me trajo en mente a una hermana viuda, que quizás pues yo no estoy obedeciendo muy bien a este mandamiento. Son mandamientos del Señor, no son opciones. Aquí no estamos para elegir, para escoger cuál quiero obedecer y cuál no, porque si no, mis hermanos, estaríamos al igual que los fariseos y los escribas, haciendo otras cosas y en vano honrando al Señor. Mis hermanos, Dios le ha dado a su iglesia la autoridad y la responsabilidad de defender a los indefensos. Mis hermanos, el mundo lo hace. ¿Y dónde está la iglesia? El mundo lo hace y el mundo no pone excusas. Pero el Señor le ha dado la autoridad y la responsabilidad de hacer estas cosas a su iglesia y la iglesia está perezosa. Está en su conformismo. La iglesia le hace falta más ser activos,
A la iglesia le hace falta acción. Nos hace falta acción. Nos hace falta actuar para que el mundo pueda ver nuestras buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos hace falta el obrar. Nos hace falta invertir en el reino del Señor. Ahora versículo 4 al 18, ahí de Hechos 11. Vamos a leer todo lo siguiente. Versículos 4 al 18. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Aquí él va a recitar otra vez lo que Cornelio recitó en el capítulo 10. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrenales y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuál fue el principio? El día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Quiénes? Los de la circuncisión, la iglesia en Jerusalén, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es quien da el arrepentimiento? Aquí dice Dios. Así que aquí vemos que ellos escucharon lo que había sucedido en Jope. Y ellos, mis hermanos, glorificaban a Dios, habiendo escuchado que aún también los gentiles, Cornelio y su casa, habían recibido no solamente la palabra, no solamente el evangelio, ahora el Espíritu Santo había morado en ellos para la gloria del Señor. Habían sido salvos para la gloria del Señor. Aquí Pedro les estaba dando el informe no solo a los de la circuncisión, sino también a la iglesia, mis hermanos, de lo sucedido. La repetición de la historia del capítulo 10 subraya su importancia y la necesidad de que los judíos creyentes vieran que el Señor había iniciado su obra también en los gentiles, en los que no eran judíos. El Señor ahora estaba salvando a los gentiles
para su gloria. La visión de Pedro no introdujo por primera vez la idea de incluir a los gentiles en la salvación, ni tampoco inauguró los hechos. ¿Por qué? Porque esto ya había sido profetizado en el Salmo 72, versículo 17. Salmo 72, versículo 17 dice lo siguiente. Dice, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y dice ahí, benditas serán en él, ¿en quién? En Cristo. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Aquí el salmista está hablando y diciendo, mis hermanos, que todas las naciones serían benditas, ¿en quién? En Cristo. ¿En qué momento? Al momento de creer en Él, poner su fe y su confianza en Él para salvación. Esto ya estaba profetizado. ¿Y por qué dice que todas las naciones? ¿Por qué no dice que solamente Jerusalén o los judíos? Aquí estaba incluyendo, mis hermanos, a los que habían creído y escuchado el Evangelio en Samaria. ¿En dónde más? En Jope, Cornelio, sus parientes, sus amigos, el eunuco, a quien Felipe le predicó en el desierto. Aquí incluía a personas de otras naciones. Así que lo que había sucedido ahí no era el principio, sino que esto ya había sido profetizado, mis hermanos. Esto fue también predicho por Cristo mismo en Lucas 24. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, versículo 44 al 47. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo todo esto, todo lo que yo les he hablado, yo estando con ustedes, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice él. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis hermanos, el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. No apunta a nadie más. No apunta a la Virgen María, a San Judas Tadeo, o a algún santo, a Malverde, a Buda, a Moa, a Mahoma, perdón. No apunta a nadie, apunta a Cristo. Es lo que él está diciendo ahí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Comenzando desde Jerusalén. Ahí vemos que Jesucristo dijo que todo esto tenía que suceder. ¿A fin de qué? De que se predicara acerca de él, el Evangelio. ¿Para qué? Para que otros pudiesen ser salvos.
para el perdón de pecados, ¿en donde? Y dice ahí, en todas las naciones, dice Jesús. Comenzando desde Jerusalén a otras naciones más. No solamente en Jerusalén. Cristo dice, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús bien les habló y claramente a sus discípulos que comenzando desde Jerusalén se iba a predicar acerca de él a todas las naciones. A todas las naciones. Mis hermanos, hoy en día creo que se estaba mirando un avivamiento tan grande en nuestro país, en México. Se están levantando muchas iglesias con sana doctrina, cristocéntricas. Y eso es lo que estamos pidiéndole al Señor, que el Señor levante a obreros, a que prediquen en las calles, a que den a Cristo, a que hagan muchas cosas para el reino del Señor y no para ellos mismos. Así que mis hermanos, eso es lo que estamos mirando aquí, en ese sermón. Estamos mirando a hombres religiosos, supuestamente perfectos, pero ellos siguen siendo inmundos, pudridos dentro de sus corazones, pensando que ellos estaban bien con Dios. Pero ante los ojos de Dios, ellos estaban mal. Ellos solamente estaban guardando una tradición inventada por los ancianos, pero Cristo ciertamente los reprende y les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Ustedes más bien guardan la tradición de los ancianos y han honrado a Dios en vano. Mis hermanos, en este mundo vivió y caminó un hombre perfecto sin haber conocido el pecado. Pero Dios lo hizo pecado al momento de ser crucificado para que hombres religiosos, supuestamente perfectos, inmundos, pudieran ser salvos. ¿Quién fue ese hombre perfecto? Fue Jesucristo. Jesucristo anduvo en este mundo, en esta tierra, obedeciendo al Padre en todo. Sí fue tentado, pero obedeció al Padre en todo. Vamos a Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no la pensó dos veces. Cristo aceptó venir a este mundo siendo Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre. No se aferró. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, otra vez se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cristo siendo Dios mismo, siendo humano, en su humanidad, nunca llegó al punto de exaltarse. Él pudo haberse exaltado y pudo haber dicho, estas son mis palabras, pero él siempre dijo, las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me ha dicho que yo hable. Él siempre, en todo momento, mis hermanos, honró al Señor, honró al Padre. Y los hombres religiosos, los fariseos y los escribas, ponían en alto la tradición de los hombres y echaban a un lado, hacían a un lado los mandamientos de Dios. Pero Cristo viene y los reprende y derrumba su teatro de hipocresía y les da una clase, una lección, y les hace ver que dentro de sus corazones ellos estaban pues contaminados con el pecado. Esos hombres ciertamente parecían o aparentaban ser piadosos, pero no lo eran. Siendo humanos, siendo imperfectos, siendo carnales, se volvieron en hombres dictadores que buscaban su propia gloria. Pero Jesús, mis amados, hizo lo contrario. Él voluntariamente vino a este mundo, a esta tierra, para morir en lugar de esos hombres también, por si ellos creían en Él, para otorgarles la salvación. Pero por causa de su hipocresía, Jesucristo los llama hipócritas. Los reprende por su pecado. Pero Jesús nunca mostró soberbia, altivez, sino que Él se humilló. ¿En dónde? En la cruz. Él estuvo dispuesto a ser crucificado, a ser sacrificado en un madero por pecadores, por hombres religiosos, supuestamente perfectos, pero inmundos, para poder salvarlos, para que ellos pudiesen creer en Él y darles la salvación y puedan obtener la vida eterna, el perdón de pecados y la adopción como hijos. Así estábamos tú y yo. Algunos eran ateos, algunos religiosos, pero estábamos en Cristo. Guardábamos alguna tradición inventada por el ser humano pensando que estábamos bien delante de Dios cuando no lo estábamos, y ninguna buena obra podíamos hacer que nos pudiese otorgar el favor de Dios hasta que llegó Cristo, mis hermanos, su evangelio, y nos salvó para su gloria. Ahora somos hombres y mujeres pecadores redimidos por la gracia de Dios. Pero cuidémonos, mis hermanos, de no creernos y llegar a un punto de creernos perfectos o mejores que los demás, al igual que esos fariseos y escribas. Debes de predicarte el evangelio una y otra vez y acordarte de dónde te sacó el Señor. Que Él fue quien te salvó, Él fue quien te rescató, Él es quien te ha perdonado. Solamente por fe, solamente en Cristo. Oremos.
Oh Señor, primeramente te queremos dar las gracias, Señor, porque tú has sido quien nos ha salvado de una vida, Señor, que vivíamos antes sin Cristo. Estábamos en el mundo, Señor,